En la cena de Navidad, mi madre le regaló un coche a mi hermana y se giró hacia mí. Tú te llevas recuerdos. Es suficiente para alguien como tú. Mi padre soltó una carcajada. Siempre ha sido gafe y demasiado ingenua para darse cuenta de que usamos su dinero. Permanecí en silencio. Simplemente sonreí y les entregué una sola hoja de papel. Para cuando terminaron de leer, no podían respirar. ¿Es esto una broma?, pregunté, mirando las llaves en la mano de Rachel. Mamá ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada ayudando a mi hermana a hacerse selfies junto al Lexus nuevo aparcado fuera, envuelto en un lazo rojo gigante como sacado de un anuncio de televisión. No es una broma, dijo mamá dulcemente, finalmente volviéndose hacia mí. Rachel se lo merece. Ha trabajado muy duro este año. ¿Y yo?, pregunté. Mi voz no temblaba, todavía no. Mamá sonrió, sorbió su vino, luego dijo, Tú te llevas recuerdos. Es suficiente para alguien como tú. Papá estalló a reír desde el sillón. Sí, recuerdos y recibos. Siempre ha sido gafe de todos modos. Rachel resopló, y demasiado ingenua como para siquiera darse cuenta de a dónde va su dinero. Apreté la mandíbula, pero no dije una palabra. Simplemente me senté allí sosteniendo la caja envuelta que había traído, adornos hechos a medida con los nombres de todos grabados. Patético. La sala volvió a reír, a bromear, Rachel chillaba, mamá se deshacía en halagos, papá se servía otra copa. Nadie se dio cuenta de que no me había movido, de que los estaba mirando como a extraños, de que todavía agarraba esa caja como si significara algo. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una sola hoja de papel doblada. La coloqué sobre la mesa frente a mi madre. ¿Qué es eso?, preguntó Rachel entre selfies. Léelo, dije suavemente. Mamá desplegó el papel con una mano manicurada, aún sonriendo. Entonces la sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó papá, inclinándose. No puedes estar hablando en serio. Rachel lo agarró, leyó 2 líneas y lo devolvió como si fuera veneno. La cena de Navidad se me atragantó antes incluso de empezar. Mamá, radiante, desplegó una sonrisa inmensa al entregarle las llaves del Lexus a Rachel. Un Lexus nuevo, reluciente, con un lazo rojo gigante que lo coronaba, como en esos anuncios cursis de la tele. Yo, mientras tanto, recibí una mirada que valía menos que el envoltorio del caramelo más barato. Tú te llevas recuerdos, hija. Es suficiente para alguien como tú, sentenció, como si me estuviera haciendo un favor. La risa de papá resonó en el salón, añadiendo una capa más de hielo a la ya gélida atmósfera. Siempre ha sido gafe la niña, farfulló entre sorbos de vino. Y demasiado ingenua, claro, para darse cuenta de dónde sale el dinero que tanto le gusta gastar. En ese momento, sentí que las palabras me estrangulaban. No entendía cómo podían ser tan crueles, tan abiertamente injustos. Pero me obligué a tragarme las lágrimas, a mantener la compostura. Sonreí, una sonrisa amarga y forzada, y saqué de mi bolso el regalo que había preparado para ellos. Una simple hoja de papel, doblada con cuidado. Se la ofrecí a mi madre, que todavía estaba embelesada viendo a Rachel posar frente al coche nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó Rachel, interrumpiendo su sesión de fotos improvisada. Léelo, respondí con la voz apenas audible. Mamá desplegó el papel con esa calma impostada que tanto me irritaba. La sonrisa, que hasta entonces le había iluminado el rostro, se fue apagando lentamente, como una vela consumiéndose. ¿Qué significa esto?, inquirió papá, con el ceño fruncido. Rachel, curiosa, arrebató el documento de las manos de mi madre, leyó un par de líneas y lo arrojó sobre la mesa como si quemara. Yo, en cambio, permanecí en silencio, observando el efecto que mi pequeño regalo había provocado. Era mi forma de decirles adiós, de reclamar lo que era mío y de comenzar una nueva vida, lejos de su toxicidad y su desprecio. Y, aunque me dolía profundamente, sabía que era la decisión correcta. En ese momento, las llaves del Lexus en las manos de Rachel me parecieron el objeto más insignificante del mundo. Porque yo, a diferencia de ellos, tenía algo mucho más valioso, la libertad. De repente, las risas se apagaron. Un silencio absoluto inundó la habitación. Era imposible decir algo, lo que acabábamos de leer lo cambiaría todo para siempre.
Una frase de mi madre resonó en mi cabeza: siempre has sido una persona que da. Pero omitió la parte donde las personas generosas de esta familia terminan siendo devoradas. No crecí sintiéndome pobre, crecí sintiéndome reemplazable. Rachel era la consentida incluso antes de saber escribir su nombre. El mundo parecía girar a su alrededor, cada recital de baile, cada cita con el dentista, cada rabieta. Ella era el centro de gravedad, la estrella brillante. Yo, en cambio, era la sombra, la ocurrencia tardía, la que debería saber comportarse. Es tu hermana pequeña, Anna, tienes que compartir, sentenciaba mamá cuando Rachel rompía mis cosas. Eres la mayor, da ejemplo, añadía papá cuando Rachel mentía y yo terminaba siendo culpada. Empecé a trabajar a los 16 para ayudar con los gastos de la casa. No me lo preguntaron, lo esperaban. A Rachel le regalaron un coche por su 17º cumpleaños. Yo recibí un aventón al trabajo y un comentario pasivo-agresivo sobre la importancia de ser responsable. No me quejé, ni cuando mamá me manipuló para que la ayudara con las solicitudes universitarias de Rachel, ni cuando papá me pidió que fuera aval de un préstamo para el *Community College de Rachel, solo por ahora, ni siquiera cuando Rachel abandonó los estudios después de un semestre y se gastó el dinero del préstamo en un viaje a Cabo. Eres un aguafiestas, me espetó cuando lo descubrí. ¿Y qué ibas a hacer tú con ese dinero? Ni siquiera tienes novio. Debí haberme alejado entonces, pero no lo hice. Seguí pagando. Cuando Rachel consiguió su primer apartamento, la ayudé con el alquiler. Cuando renunció a su trabajo por salud mental, cubrí su factura del teléfono, sus compras, incluso su terapia. Estás haciendo la obra de Dios, solía decir mamá, medio en broma. Honestamente, es muy generoso de tu parte. Siempre has tenido un corazón tan blando, a diferencia de mí. Ese era el juego. Me elogiaban lo justo para que siguiera pagando. Me hacían sentir culpable lo suficiente para que me quedara. Tú no tienes hijos, me recordaba papá constantemente, como si eso justificara todo. Y esa frase, aparentemente inocente, siempre me dejaba un vacío inmenso. Tienes más libertad que el resto de nosotros. Traducción: no necesitas tu dinero, así que dáselo a quienes sí lo necesitan, como a Rachel. Incluso cuando me mudé, no se detuvieron. Mamá lo llamó una etapa y me envió la factura de la luz de Rachel por correo. ¿Podrías cubrir esto hasta que empiece su nuevo trabajo? Spoiler alert no había ningún nuevo trabajo. Pero lo pagué de todos modos. Cuando Rachel se comprometió, yo pagué su despedida de soltera. Cuando llegó la boda, le compré la máquina de espresso de $1,200 que había puesto en la lista de regalos, aunque ella no toma café. La abrió frente a todos y dijo: «Oh, pensé que sería el modelo mejorado». Mi papá se rió entre dientes y murmuró, siempre tacaña, por lo bajo. Eso me dolió, pero no tanto como el mes pasado cuando mamá me dijo casualmente que el pago inicial de Rachel para su nuevo apartamento salió de ahorros familiares. Parpadeé. ¿Qué ahorros familiares? Me hizo un gesto restándole importancia. Oh, cariño, es la cuenta que siempre hemos tenido, la que has estado abonando desde que empezaste a trabajar en la firma. ¿Sabías que eso era para todos nosotros, verdad? No. No, no lo sabía. Rachel estaba parada junto a ella, sonriendo como si fuera una broma. Técnicamente, soy familia, así que gracias, supongo. Sentí que algo dentro de mí se movía. No se agrietaba, se rompía. No dije nada ese día. No levanté la voz, no salí furiosa. Pero me fui a casa y abrí mi laptop. Pasé 3 noches revisando extractos bancarios, registros antiguos de Venmo y registros de tarjetas de crédito. Cada dólar que les había enviado, cada factura que había pagado, cada favor que había cubierto. Lo rastreé todo. El total me dio náuseas, $67,392.14. Eso es lo que les había dado desde que cumplí 21 años. Compraron un coche, reservaron vacaciones, renovaron el baño de visitas. Todo con dinero que había salido de mi cuenta. Dinero por el que había trabajado semanas de 60 horas. Y ni una sola vez me habían dicho gracias. Pero sí se habían reído.
Recuerdo la forma en que papá se rió cuando no me ascendieron en el trabajo. Lo recuerdo ahora, con una claridad que me hiere. En ese momento no lo sentí tanto, porque estaba en shock. La burla de Rachel, en cambio, la recuerdo perfectamente. Eres buena con el dinero, pero no con la gente. Y la voz de mamá, suave y presuntuosa, sabes que siempre serás nuestra red de seguridad. Ese día, cuando me dijeron lo del apartamento de Rachel, algo cambió. Todo encajó, como si finalmente viera la imagen completa. Antes había atisbos, sospechas, pero siempre las rechazaba, tratando de darles el beneficio de la duda. Pero ese día supe, sin lugar a dudas, que no me querían. Siempre fui el cajero automático, la vaca lechera, la que siempre estaría ahí para resolverles la vida. Y yo, tonta de mí, siempre había pensado que era amor, o al menos, cariño. Sentía que me habían utilizado. Y ese numerito de Navidad, ese ridículo Lexus, fue su manera de escupirme en la cara con una sonrisa hipócrita. Las lágrimas se secaron casi al instante. Empecé a imprimir, a trazar mi plan. No soy su banco. No soy su felpudo. No soy su red de seguridad. Se acabó mi silencio. Lean el periódico. Entenderán. Noche de Navidad. Luces de velas temblorosas. Platos dorados. Servilletas dobladas como cisnes. Rachel, radiante en un vestido de terciopelo rojo. Papá, ya por su tercer trago. Mamá, tarareando una melodía mientras cortaba el jamón. Falso. Todo absolutamente falso. Yo estaba sentada a la mesa, como una extraña invitada por error. Incluso mi nombre estaba escrito en cursiva en una tarjeta, y mi presencia apenas se reconocía con asentimientos corteses, como si un camarero me hubiera dejado entrar por equivocación. Entonces, llegó el momento culminante. Mamá se levantó, sosteniendo una caja enorme adornada con un lazo de satén. Esto, dijo, radiante, es para Rachel, por todo lo que ha logrado este año. Rachel aplaudió como una foca amaestrada. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que es? Lo es, respondió mamá, entregándole las llaves. Papá levantó su copa. Por nuestra niña de oro. Todos aplaudieron efusivamente. Luego, mamá se dirigió a mí. ¿Y para ti, cariño? Metió la mano en su bolso y sacó, no un regalo envuelto, sino una foto polvorienta de cuando era niña, con un gorro de espumillón. Tú te quedas con los recuerdos. Ese día entendí que mi lugar en esa familia era una burla, un recordatorio constante de que yo era la oveja negra. Esa fotografía no era un regalo, era una declaración. Eso es suficiente para alguien como tú. Parpadeé una sola vez. Papá soltó una risita. Siempre ha traído mala suerte y es demasiado ingenua para darse cuenta de que usamos su dinero. La mesa estalló en risas. Rachel soltó una risita nerviosa. En serio, Anna, deberías estar orgullosa. Básicamente me compraste un coche. Algo dentro de mí se rompió limpiamente. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Esperen, dije, levantándome. Antes del postre, también tengo un regalo. Coloqué el documento doblado sobre la mesa, impreso en un grueso papel color crema. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, ya molesta. Léelo, dije. Ella puso los ojos en blanco, pero lo abrió de todos modos. Papá se inclinó hacia adelante. Rachel miró por encima de su hombro. Sus caras cambiaron, línea por línea. Primero confusión, luego incredulidad, luego pánico. Esto es un informe completo de gastos, murmuró papá. ¿Desde cuándo tú? Desde siempre, dije. Cada dólar que les di, cada factura que pagué, cada préstamo de emergencia, que nunca recuperé, cada vacación que reservaron bajo ahorros familiares compartidos, punto. Llevaste un registro de todo eso, siseó mamá, su voz baja y venenosa. Por supuesto que sí. Soy la responsable, ¿recuerdan? Rachel arrebató el papel y lo escaneó como si estuviera buscando mentiras. Esto es una locura. Estás obsesionada. No, dije. Fui leal. Hasta esta noche. Papá golpeó su vaso contra la mesa.
¿Qué se supone que prueba esto? Que lo sé, dije con calma, que finalmente los veo a todos por lo que son. La mandíbula de mamá se tensó. No empieces con este drama aquí. Es Navidad. Oh, ¿te refieres al día en que le regalaste un Lexus a mi hermana y me llamaste mala suerte? Estás exagerando, dijo Rachel, agitando la mano. Siempre has ayudado. Esa es tu asterisco cosa asterisco punto. Aquí está el texto reescrito desde la perspectiva de Anna, con eso tienes suficiente para alguien como tú. Sus palabras me golpearon, pero solo parpadeé. La risita de papá añadió otra astilla a mi corazón. Siempre ha traído mala suerte y es demasiado ingenua para darse cuenta de que usamos su dinero. La risa general resonó, una cacofonía dolorosa de burla familiar. Rachel incluso soltó una risita nerviosa. En serio, Anna, deberías estar orgullosa. Básicamente me compraste un coche. Esa frase, lanzada con tanta ligereza, fue la última gota. Algo dentro de mí, algo que había aguantado años de condescendencia y manipulación, se rompió. Con las manos temblorosas, busqué en el bolsillo de mi abrigo. Esperen, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me levanté, sintiendo todas las miradas sobre mí. Antes del postre, también tengo un regalo. Coloqué un documento doblado sobre la mesa, impreso en un grueso papel color crema. Lo había preparado durante semanas, cada línea grabada en mi memoria. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, con esa irritación en su voz que siempre me hacía sentir pequeña. Léelo, dije, conteniendo el aliento. Sus ojos se entrecerraron, pero lo abrió de todos modos. Papá se inclinó hacia adelante, Rachel miraba por encima de su hombro. Observé sus caras, y por primera vez, no sentí miedo. Vi la confusión, luego la incredulidad, y finalmente, el pánico. Esto es un informe completo de gastos, murmuró papá, con el rostro pálido. ¿Desde cuándo tú? Desde siempre, dije, mi voz ahora firme y tranquila. Cada dólar que les di, cada factura que pagué, cada préstamo de emergencia, que nunca recuperé, cada vacación que reservaron bajo ahorros familiares compartidos, punto. Durante años, había justificado sus gastos, pensando que era mi deber, que era lo que hacen las familias. Pero la verdad era que me estaban usando. ¿Llevaste un registro de todo eso?, siseó mamá, su voz baja y cargada de veneno. Por supuesto que sí. Soy la responsable, ¿recuerdan? Soy la que siempre se encarga de todo. Rachel le arrebató el papel de las manos y lo escaneó frenéticamente, como si estuviera buscando un error, una falsedad. Esto es una locura. Estás obsesionada. No, dije, negando con la cabeza. Fui leal. Ciega y leal. Hasta esta noche. El golpe de papá al bajar el vaso me sobresaltó, pero no me hizo retroceder. ¿Qué se supone que prueba esto? Prueba que lo sé, dije con calma, mirando a cada uno de ellos. Que finalmente los veo a todos por lo que son. La mandíbula de mamá se tensó, un tic familiar. No empieces con este drama aquí. Es Navidad. ¿Navidad? Oh, ¿te refieres al día en que le regalaste un Lexus a mi hermana y me llamaste mala suerte? ¿Ese día? La ironía me quemaba la garganta. Estás exagerando, dijo Rachel, agitando la mano con desdén. Siempre has ayudado. Esa es tu asterisco cosa asterisco punto. Su cosa. Era el eufemismo perfecto para mi explotación. Y esa noche, decidí que mi cosa había terminado. ¿Eres asterisco bueno asterisco en eso? No, respondí tajante. He asterisco terminado asterisco con eso. No soy asterisco tu cosa asterisco. No soy tu banco. No soy tu plan de respaldo. Estás siendo cruel, dijo mamá. Somos familia. No, dije, más alto. Son un grupo de personas con las que estoy emparentada. Eso es todo. El rostro de papá se puso rojo. Eres una ingrata. Te criamos. Lo hicieron, me reí con amargura. ¿O simplemente me toleraron porque yo pagaba las cuentas? Mamá se levantó, con el rostro pálido. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde?, dije, sacando mi teléfono. ¿De esto?
Toqué el botón de reproducir en una grabación de voz. Sus voces llenaron la habitación, claras como el agua, riendo, burlándose, repitiendo las mismas frases que habían dicho hace unos minutos. Mala suerte, ingenua, usó su dinero. Lo grabé. Quería que se escucharan a sí mismos. La habitación quedó en silencio. Rachel parecía que iba a vomitar. Papá miraba su vaso vacío. Los labios de mamá se entreabrieron, pero no salieron palabras. Y luego lancé el golpe final. Dijeron que tendría recuerdos, dije en voz baja. Aquí tienen uno que nunca olvidarán. Los estoy cortando a todos. Rachel jadeó. ¿Estás bromeando? Di un paso atrás. No más facturas. No más rescates. No más salvarlos de ustedes mismos. He transferido el resto de los ahorros familiares a un fideicomiso. Está bloqueado. No pueden tocarlo. Tú, ¿qué? Graznó papá. Eres asterisco bueno asterisco en eso, me dijeron, como si fuera un truco que hago a petición. No, espeté, la palabra clavándose en el aire como un cuchillo. He asterisco terminado asterisco. Absolutamente terminado. No soy asterisco su cosa asterisco. No soy su cajero automático personal, siempre lista para dispensar fondos a voluntad. No soy su plan de respaldo, esa red de seguridad invisible que da por sentado. Estás siendo cruel, dijo mamá, su voz teñida de un matiz de reproche. Somos familia. Esa palabra, familia, me golpeó como un insulto. No, dije, mi voz elevándose a un volumen que me sorprendió. Son un grupo de personas con las que comparto lazos sanguíneos, una conexión genética. Eso es todo lo que son para mí. El rostro de papá se encendió, las venas de su cuello palpitando visiblemente. Eres una ingrata, bramó. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. ¿De verdad lo hicieron? Pregunté, una risa amarga escapando de mis labios. O simplemente me toleraron, me mantuvieron cerca, porque yo pagaba las cuentas. ¿Porque yo era su sustento financiero? La sangre pareció drenar del rostro de mamá. Se levantó abruptamente de la silla, su expresión una mezcla de shock y confusión. ¿De dónde está saliendo todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿De dónde? Respondí, sacando mi teléfono del bolsillo. De aquí. Toqué el icono de reproducción. La habitación se inundó con el sonido de sus voces, crueles y burlonas, tan nítidas como si estuvieran sentados junto a nosotros en ese mismo momento. Se escuchaban riendo, menospreciando, repitiendo las mismas frases venenosas que me habían lanzado en los últimos años. Qué mala suerte tenerla. Tan ingenua, obviamente está usando su dinero. Lo había grabado. Necesitaba que escucharan la fealdad que salía de sus propias bocas, la verdad que mantenían oculta bajo capas de afecto fingido. El silencio se apoderó de la habitación como una losa de piedra. Rachel parecía a punto de vomitar, agarrándose el estómago con fuerza. Papá miraba fijamente su vaso vacío, como si la respuesta a todas sus preguntas estuviera al fondo. Los labios de mamá se separaron levemente, pero ninguna palabra salió. Estaba aturdida, sin defensa. Entonces lancé el golpe final, la bomba que había estado construyendo en mi interior durante años. Me decían que tendría muchos recuerdos, dije, mi voz deliberadamente suave y tranquila, una calma peligrosa. Aquí tienen uno que nunca olvidarán. Los estoy cortando a todos, de raíz. Rachel jadeó, ahogándose con su propia respiración. Estás bromeando. No puedes hacer eso. Di un paso atrás, poniendo distancia física entre nosotros y la inmensidad de lo que estaba a punto de hacer. No estoy bromeando. No más facturas pagadas. No más rescates cuando sus decisiones imprudentes los metan en problemas. No más sacarlos de sus propios desastres. He transferido el resto de los llamados ahorros familiares a un fideicomiso irrevocable. Está bloqueado. No pueden tocarlo, ni un solo centavo. ¿Tú, qué? Papá graznó, su voz ronca y apenas audible. Sus palabras eran una admisión tácita de la dependencia que siempre habían tenido conmigo. En ese instante, finalmente vi en sus rostros, no rabia, no negación, sino pánico. El velo había caído, y la verdad,
tan fea y cruda como era, estaba por fin expuesta. Y en ese momento, a pesar de la tristeza que me consumía, sentí un atisbo de libertad. También le envié este informe a tu contador, añadí, por si acaso intentas alguna jugarreta con mis impuestos de nuevo. Y Rachel, me giré hacia ella, tu coche nuevo está a tu nombre, pero el seguro lo pagué con mi tarjeta. Acabo de cancelarlo. Ella se levantó de golpe, presa del pánico. No puedes hacer eso. Vas a arruinarlo todo. No respondí. Simplemente me niego a ser parte de esto nunca más. Entonces sonreí, por primera vez en años. Sonreí para mí. Y me fui. Los dejé allí sentados, atónitos, sin aliento, ahogándose con las consecuencias que no creían que afrontaría. Pensaban que estaba fanfarroneando. Pero cuando el dinero se detuvo, el pánico comenzó. Y cuando dejé de responder, se desmoronaron. La mañana después de Navidad fue tan tranquila que se sentía irreal. Nada de gritos. Ningún teléfono zumbando cada 3 segundos. Ninguna exigencia disfrazada de preocupación. Preparé café, lo vertí en mi taza favorita, la que está un poco astillada. Me acurruqué junto a la ventana y me quedé mirando la nieve acumulándose en la barandilla como si nada hubiera pasado. Pero entonces abrí mi teléfono, 37 mensajes. 16 de mamá. 11 de papá. 10 de Rachel. Y ni uno solo que dijera lo siento. Solo culpa. Solo rabia. Solo intentos desesperados de recuperar el control. ¿Cómo pudiste arruinar las fiestas así? Siempre has sido tan dramática. Esta no eres tú. Rachel no ha parado de llorar. La has humillado delante de toda la familia. ¿Qué te pasa? Deslicé y deslicé hasta llegar al mensaje de voz de papá, corto, frío, un susurro entre dientes apretados. Ya has demostrado lo que querías. Vuelve a entrar en razón. No respondí. En lugar de eso, me envolví en una manta y volví a mirar la nevada. Y por primera vez en años, sentí paz. Sentí que podía respirar profundo sin que el pecho me doliera. Por fin, había elegido mi propio camino, un camino lejos de su caos. La nieve caía suavemente, borrando las marcas en el mundo, y sentí que yo también podía borrar las marcas que ellos habían dejado en mí. Esta era mi Navidad, mi regalo. Real peace. It's something more profound than the fleeting relief after an argument is stifled, or the deceptive calm of pretending everything's alright. It's the kind of peace that settles in when you decisively cut ties and feel no remorse. I saved that peace for 3 precious days. On the 4th, an ache echoed through the apartment. Hesitantly, I opened the door. It was Rachel. Her eyes were swollen and red-rimmed, her eyeliner smooth had messed down her cheeks, and her lips trembled beneath a layer of poorly applied lipstick. She clutched a box to her chest, one of those family photo albums man meticulously assembled back in the early 2000s. It seemed like she had titled the power to somehow rewrite our history, to undo the damage. I brought this, to remind you that we're a family, she said, her voice barely a whisper. I looked at her, and a strange determined was over me. In that moment, she was a stranger. A photo album doente make us a family, Rachel said, my voice steady despite the turmoil inside. It just makes us visible on paper. A curated highlight reel. A spark of anger ignited in her eyes. I saw a fleeting glimpse of the old Rachel, the manipulative actress I knew so well, struggling to surface through the tears. But it quickly faded, replaced by something else, a flicker of genuine vulnerability. Maybe even a hint of desperation. Are you really going to shut us out, forever? She whispered, the questionless with a tremor. Asterisco just like that asterisco she seemed to imply. I tilted my head slightly, a bitter amusement rising within me. Not asterisco just asterisco like that, Rachel. You spent 10 long years building the case asterisco for asterisco this. I'm just finally delivering the verdict. She stood there, frozen, caught between the urge to collapse into tears and to unleash a torrent of rage. But she didn't argue. Instead, she silently placed the photo album on my doorstep and turned, walking away without another word. That night, the phone rang.
It was my lawyer. Your father attempted to access the family savings account this morning and informed me he's too serious. He presented an old authorization form, but the signature was clearly for it. My stomach clenched, but not with surprise. This was just another layer of the same old pattern. It was pure, unadulterated disgust. I blocked the transaction, of course the lawyer continued. The account is now completely frozen. They won't be able to touch a single cent. A soft, almost hollow laugh escaped my lips. Perfect, I said, the word teeming with a weariness that went bone deep. Finally, a small victory. Que sudden. A la mañana siguiente, recibí otra llamada. Número bloqueado. Contesté por instinto. Anna era Mark, el esposo de mi prima, su asterisco contador. Espero no estarme extralimitando, dijo nervioso, pero tu padre está intentando presentar documentos afirmando que todo lo que les diste fue un regalo, para evitar pagar impuestos. Suspiré. Por supuesto que lo hace. Quería que lo supieras porque, bueno, sé cómo te han tratado. Lo he visto durante años. Debí haber dicho algo antes. Se me cerró un poco la garganta. Mark, neutral, silencioso, finalmente eligiendo un bando. Mi bando. Gracias, dije, y lo sentí de verdad. Pero no se detuvo ahí. 3 días después, mamá envió un correo electrónico masivo a la familia titulado Lo que Anna hizo. Lo abrí. No debía haberlo hecho, pero lo hice. Era un ensayo de 3 párrafos sobre cómo había avergonzado a la familia, faltado el respeto a la tradición y abandonado a quienes me criaron. Terminaba con, aún amamos a Anna. Esperamos que recapacite pronto. No respondí. Pero vi que nadie más lo hizo tampoco. Ni un solo primo. Ni una tía. Ni siquiera la abuela. Nadie respondió. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier respuesta podría haber dicho jamás. Me di cuenta de la magnitud del daño, la profundidad de la decepción que sentían. Me dolió, claro que me dolió, pero ahora era un dolor diferente, un dolor que me impulsaba a seguir adelante, a construir algo real y verdadero para mí. Mientras tanto, yo estaba ocupada haciendo algo completamente ajeno a mi familia, vivir. Pedí tiempo libre en el trabajo. Reservé una pequeña cabaña de Airbnb en un pueblo junto al lago donde nadie me conocía, y yo no conocía a nadie ni nada. Llevé libros, blocs de dibujo en blanco, suéteres grandes, cero culpa. Abrí una nueva cuenta bancaria, etiquetada como solo mío. Me permití dejar de sentir el peso de sus expectativas, la carga de sus juicios. Pinté mal, horriblemente mal. Me reí de mí misma. Hice sopa desde cero, disfrutando del simple acto de crear algo nutritivo para mí. Fue un pequeño acto de rebeldía, de autoafirmación. Descubrí que ese pequeño espacio era un universo donde podía ser yo misma, sin explicaciones, sin arrepentimientos. Una noche, las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de añoranza. Lloré porque de repente entendí el peso que había estado cargando durante tanto tiempo, un peso que, estúpidamente, creía merecer. En esa pequeña cabaña, dormí mejor que en la casa por la que tanto había pagado, esa casa donde nunca me sentí realmente bienvenida. Aproximadamente una semana después de llegar a la cabaña, me llevé otra sorpresa. Mi tía apareció en la puerta. Ni siquiera tocó, simplemente estaba allí, sosteniendo una tarta casera como si fuera una bandera blanca, un tratado de paz. La dejé entrar. Sabía que algo así iba a pasar, dijo, sentándose a la mesa con una naturalidad pasmosa, como si siempre hubiera vivido allí. Lo que no imaginé es que serías tú la que finalmente lo hiciera. ¿Hacer qué?, pregunté, desconcertada. Dejar de fingir, respondió. Parpadeé, intentando comprender. Tu madre me llamó, sabes, llorando a mares, diciendo, te ha roto el corazón. Pero todo lo que pude pensar fue, por fin alguien rompió el ciclo. La miré fijamente, y por primera vez en muchísimo tiempo, no me sentí sola. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo que tú hiciste hace años. Y entonces, llegó el giro final, inesperado.
3 semanas después de Navidad, recibí una carta. No un correo electrónico. No un mensaje de texto. Una carta de verdad. De Rachel. La caligrafía era temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Asterisco Anna asterisco asterisco no sé cómo decir esto sin que suene como si quisiera algo de ti. Sé que he sido cruel. Sé que te he tratado como una red de seguridad. Pensé que eso era amor, o tal vez simplemente no me importaba lo suficiente. Pero dijiste algo aquella noche que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Dijiste, no soy tu posesión. Y por primera vez, lo vi. Vi en que te habíamos convertido asterisco asterisco no espero tu perdón. Pero quiero intentar convertirme en alguien a quien pueda soportar conocer de nuevo. Asterisco asterisco lo siento. De verdad, lo siento asterisco debajo de su firma, no respondí. No todavía. Pero la leí 2 veces, y luego una vez más. Y por una vez, su voz no sonaba como si reclamara un derecho. Sonaba, humana. Siempre me dijeron que yo era fría, egoísta, malagradecida. Pero, ¿quiénes eran ellos para juzgar? Pero lo que realmente querían decir era, no me gusta en quién te conviertes cuando dejas de permitirme que te utilice. Han pasado 3 meses desde aquella cena. 3 meses desde que dejé caer el documento que los dejó boquiabiertos, desde que les dije que había terminado. Desde que cerré la puerta tras de mí y no vacilé cuando nadie me siguió. ¿Y lo más extraño? No los echo de menos. Ni siquiera un poco. No, no obtuve el discurso de estoy orgulloso de ti. Ni una disculpa sincera. Ni una reunión llorosa con violines de fondo. ¿Qué obtuve en cambio? Silencio. Y es lo más dulce que he escuchado en mi vida. Por primera vez, dejé de vivir como una reacción. Ya no reviso mi teléfono esperando una crisis. No me preparo antes de responder correos electrónicos. No calculo cuánto de mi sueldo puedo permitirme regalar sin que me tilden de tacaña. Ahora me levanto y pienso, ¿qué quiero hacer hoy? ¿No en qué necesita Rachel? ¿No en qué factura está atrasada mamá? ¿No en qué falsa emergencia me van a endilgar esta vez? No. Solo yo. Y quizás eso suene a poca cosa, pero cuando toda tu identidad se construyó sobre la base de ser útil, servicial, desinteresada, elegirme a mí misma se siente como una rebelión. Todavía lo intentan, a veces. Recibí un mensaje de texto de papá la semana pasada, asterisco papá, espero que estés mejor. El seguro del coche de Rachel venció otra vez, para que lo sepas. Asterisco lo miré fijamente durante 1 minuto completo, luego respondí, asterisco yo, para que asterisco ustedes asterisco lo sepan, no me importa asterisco no ha vuelto a responder desde entonces. Mamá intentó la ruta de la culpa en febrero, asterisco mamá, estamos pensando en vender la casa. Pensé que quizás querrías quedártela en la familia, asterisco traducción, por favor, págala para que no tengamos que mudarnos a una casa más pequeña. La dejé en visto. Pero aquí está el giro que nadie vio venir, ni siquiera yo, Rachel comenzó terapia. Terapia de verdad. No la que solía mencionar para dar lástima. La de verdad, la que te revuelve las tripas y te pone frente al espejo. Me envió una segunda carta, asterisco no estoy pidiendo una relación. Estoy pidiendo una oportunidad para convertirme en alguien digno de un asterisco y ¿saben qué? La consideraré. He aprendido que mi tiempo y energía son valiosos y que deben ser dirigidos solo donde y cuando quiero. Creo que la creo. No es ingenuidad, ni debilidad. Es que, por primera vez, no me pidió dinero, ni ayuda, ni perdón. Solo una oportunidad. Y eso, para mí, lo cambia todo. Algo que nadie me enseñó de niña me ha quedado grabado a fuego, el amor sin respeto es manipulación. La familia sin límites es una trampa. Y la lealtad sin reciprocidad, esclavitud. Y yo, ya no estoy dispuesta a hacer el papel de tonta. Antes pensaba que alejarme de mi familia era un fracaso. Ahora sé que es libertad. Me educaron para creer que les debía todo. Pero se equivocaron. El hecho de tener hijos no les otorga santidad automáticamente. Compartir la sangre no genera lealtad incondicional. El respeto se gana. Y ellos gastaron todo su crédito conmigo hace mucho tiempo.
¿Quisiera que las cosas hubieran sido diferentes? Quizás. Pero desearlo no recuperará el dinero que malgasté. Desearlo no borrará las noches que lloré en silencio mientras ellos reían en la habitación de al lado. Desearlo no hará que mis cicatrices sean decentes. Así que no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de que me haya tomado tanto tiempo hacerlo. La verdad es simple, tenían una hija, una hermana, una tabla de salvación. Y la convirtieron en una cartera, una niñera, un plan financiero. Y ahora no tienen nada de eso. ¿Pero yo? Yo me tengo a mí misma. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. A pesar de todo el dolor, he encontrado mi propio valor y mi propia fuerza. Y al fin, basta. Ha sido una acumulación lenta, casi imperceptible al principio. Pequeñas grietas formándose bajo la superficie de lo que creía que era una base sólida. Al principio, las ignoré, las atribuí al cansancio, al estrés pasajero. Pensé que con un poco de descanso, todo volvería a su lugar. Pero las grietas crecieron, se extendieron, y cada día que pasaba se volvían más difíciles de ignorar. He cargado con tanto. Con expectativas, con decepciones, con la necesidad constante de complacer, de mantener la paz, de evitar conflictos. Me he doblado, me he adaptado, me he moldeado para encajar en espacios que nunca fueron míos. He guardado silencio cuando debía haber hablado, he sonreído cuando quería llorar, he dicho sí, cuando mi alma gritaba no. Y ahora, mirando hacia atrás, veo el costo. Veo la energía desperdiciada, el tiempo perdido, las oportunidades que dejé pasar por miedo, por duda, por la creencia errónea de que mi felicidad dependía de la aprobación de los demás. Me he negado a mí misma por tanto tiempo que casi he olvidado quién soy en realidad. Pero ya no más. La cuerda se ha tensado hasta el punto de romperse. El vaso se ha llenado hasta rebosar. La paciencia se ha agotado. Siento una fatiga profunda, un cansancio que va más allá del cuerpo y llega hasta el alma. Ya no tengo la fuerza, ni la voluntad, de seguir adelante de la misma manera. Esta no es una decisión tomada a la ligera. No es un arrebato de ira, ni un momento de desesperación. Es una conclusión meditada, una certeza que ha ido madurando lentamente en mi interior. Es una necesidad imperiosa de recuperar mi propia vida, de reclamar mi voz, de honrar mis propios deseos y necesidades. Es hora de elegirme a mí misma, por fin. ¿Basta?